Bien, el tema del cual voy a hablar esta noche es parte de una serie de enseñanzas que he venido dando desde que he llegado a Estados Unidos y que tienen que ver con la vida eterna, porque desgraciadamente este virus se está llevando a mucha gente y hay mucho dolor, mucho llanto, mucho luto en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Hay muchas personas que están perdiendo a familiares queridos y el dolor es grande. Y a veces no hay palabras humanamente para consolar cuando estas cosas ocurren. Pero la Biblia tiene palabras de vida eterna. Tiene palabra de consuelo, de fortaleza. Que así como Dios, el Dios de toda consolación, nos consoló a nosotros, ahora nosotros con el mismo consuelo podamos consolar a aquellos que necesitan una palabra de aliento en medio de este momento tan lúgubre, tan doloroso y luctuoso que nos está tocando vivir. La resurrección, una esperanza de la cual se acogieron los hombres de Dios a lo largo de la historia. Una esperanza que fortaleció en los momentos más duros en la historia de la iglesia. Este tema de la vida después de la muerte es tan amplio, tan profundo, que realmente tomaríamos días enteros hablando del mismo. Hicimos una serie de programas en la Final Trompeta y en otros programas enseñando sobre este tema. De hecho, yo en mi libro Historia del Futuro he dedicado un espacio muy amplio a esto de la vida después de la muerte, pero considero que hay cosas que siempre es necesario profundizar. La muerte persigue al ser humano desde el mismo momento en que es concebido en el vientre de su madre. Por más de que los juristas y los médicos discutan a partir de qué momento una persona se le considera con vida, ahora que está de moda el aborto, legalizar el aborto, ese genocidio moderno, pues es necesario manifestarnos claramente. Para los juristas, en algunos casos, la vida comienza cuando el bebé llega con vida a este mundo. Mientras tanto se lo considera inexistente, se lo puede matar en el vientre. Hay una concepción jurídica que enseña ello. Yo soy abogado, personalmente me parece una abominación. Otra concepción sostiene que la vida comienza con la concepción. En el momento en que la mujer queda embarazada, ese momento se tiene ya por vivo al niño. Y hay que proteger la vida a partir de ese momento. Pareciera muy cierta esta posición, pero yo en la Biblia encuentro algo más grande todavía. En Jeremías capítulo 1 dice algo que a mí me impacta. Versículo 5, verso 4, vino pues palabra del Eterno a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí. O sea que la vida comienza antes de la concepción. Y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, antes de formar en el vientre y antes de nacer, la vida ha comenzado a los ojos de Dios. Y la vida no termina en el momento en que una persona llega a la tumba. Simplemente este es un puente que tenemos que cruzar cuando termina nuestro peregrinar en este mundo. La Biblia habla de que el ser humano aún muerto tiene esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Él lo dijo claramente, yo soy la resurrección. Él es la solución a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Mire, hermano, hoy cuando las religiones paganas han pululado en el mundo con mentiras viejas, porque la reencarnación no es una doctrina nueva, la reencarnación es una doctrina antiquísima, tan vieja como el diablo, creo, que fue el engaño con el cual Satanás envolvió a las religiones como el hinduismo, hacerle creer a la gente que cuando muera hay que incinerar el cadáver, tirar las cenizas al río Indo o al río Ganges allá en la India, para que lo lleven a su viaje al nirvana y luego se reencarne de acuerdo a sus acciones en esta vida, ya sea para bien o para mal.
Si le fue bien, se reencarnará en una vida en otro cuerpo humano, o tal vez se tendrá que reencarnar en una vaca, en un mono o en una rata. Eso es lo que ellos predican. Reencarnarse, tomar un cuerpo diferente. Esto es una mentira de Satanás. Escúcheme bien. Dios habló de resurrección, el diablo habla de reencarnación. Hermano, la resurrección es algo que la Biblia enseña desde siempre. El primer caso patético, contundente y palpable se da en la vida del profeta Eliyahu Hanabí, Elías, el profeta. Pero yo quiero aclarar algo que me parece necesario antes de entrar en tema. Quiero que veamos 2 de Timoteo capítulo 1. Yo por eso le decía al pastor con respeto que me diera el púlpito, porque lo que tengo que explicar es largo. Ustedes saben que yo hago enseñanzas con muchos versículos bíblicos. A mí me gusta ir a lo profundo. Vea por favor 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participad de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por nuestros méritos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías. Escuche por favor. El cual quitó la muerte. Quitó la muerte. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, hasta antes del Mesías, la muerte esclavizaba al ser humano. Hoy en el Mesías la muerte no nos esclaviza, nos liberta, porque el que cree en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo. La muerte no nos puede aterrar, porque sabemos que si confiamos en Él, en sus promesas, hay un propósito más allá de este mundo. Elías fue el primer personaje de la Biblia, Primera de Reyes 17, que tuvo una revelación de cómo actuar ante lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Este profeta fue de visita a Sarepta de Sidón. Estaba alojado en la casa de una mujer viuda, que lo único que tenía de compañía era su hijo. Pero mire lo que pasó con el pibe. 17:17 de Primera de Reyes. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Eliyahu: ¿qué me pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Qué te he hecho? ¿Que ahora has venido para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Mire, le está diciendo en pocas palabras: tú lo has matado. Hacer morir, le dice. Casi como que tú tienes la culpa que se haya muerto mi hijo. Tremenda la viejita ahí. Terrible suegra. Mire, 19. El profeta se asustó seguramente ahí. Vino con un palo de escoba la señora. Dame acá a tu hijo, le dijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Eterno dijo: Adonai, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy alojado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Ahora le pasa a Dios la culpa. Fíjese, haciéndole morir. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó: Adonai, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué cosa se había salido? El alma. ¿Qué tenía que volver? El alma. Y revivió. Revivió. ¿Qué es la resurrección? Cuando el alma regresa a su propio cuerpo. A su propio cuerpo.
Y le dice, tomando Elías luego al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, aquí está tu hijo, está vivo. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra del Eterno es verdad en tu boca. Vos no sos ningún falso profeta, le dice. Vos sos un hombre de Dios. Dios está contigo en lo que hablas y en lo que haces. La mujer se dio cuenta. Mire, perder a los padres nos deja huérfanos, pero perder a los hijos no tiene nombre. Imagínense la aflicción de esta pobre mujer. Había quedado ya viuda, lo único que le queda el hijo y se le muere. Desesperada. Pero Dios resolvió el problema de esta mujer y deja patente que hay una respuesta para la muerte, es la resurrección. Este tema de la resurrección fue predicho, profetizado por los hombres de Dios. Vea Isaías 26, verso 19. Van a correr, por favor, les ruego. Si no corren, anótese la cita en un papel, luego revisen su casa. Isaías 26, versículo 19. No les puedo dar mucho tiempo para buscar los versículos, suegritas, van a disculpar. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Es una promesa a través del profeta Isaías. 750 años antes del Mesías, ya Dios revela que hay respuesta ante la muerte. Textualmente la resurrección es predicada. Despertad, moradores del polvo. Hay esperanza. La vida no acaba en la tumba, mi amigo. Ese no es el fin. Daniel el profeta, capítulo 12. Daniel el profeta, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna, condenación eterna. ¿Ve usted? Los que duermen en el polvo serán despertados. Yo quiero que usted entienda la palabra dormir. La palabra dormir se aplica solo a los creyentes cuando fallecen y a los niños. El inconverso no duerme, ese sí muere. El Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí no morirá, dijo, no morirá. Claro, porque ¿qué es la muerte? La muerte es ir al infierno. Y la muerte segunda es pasar del infierno al lago de fuego. Pero un creyente no va ni al infierno ni al lago de fuego. Los niños tampoco, de ellos es el reino de Dios. Entonces, mire mi amigo, en el mundo existen dos grupos de personas, nunca se olvide, solo dos grupos de personas. El mundo para Dios no está dividido en rojos, amarillos, negros y verdes. El mundo para Dios se divide en dos grupos. Aquellos que nacen una vez y mueren dos veces, o aquellos que nacen dos veces y fallecen una. ¿Qué trabalengua es ese? Sencillo, mi amigo. Ahorita se lo explico. No está tan complicado. Una persona que nace una vez y no se arrepiente, nace de su mamá una vez, no se arrepiente de sus pecados, muere, va para el infierno, muerte primera. Y en el día del juicio final vuelve a morir, muerte segunda, se va para el lago de fuego. Ese es un grupo de personas. ¿Y el otro grupo cuál? Aquellas personas que nacen de su mamá una vez y nacen de Dios cuando se arrepienten de sus pecados. Si no nacieres de nuevo, no entra al reino de Dios. Y fallecen una si es de que llegan a fallecer. Porque si ocurre el arrebatamiento, hermano, aquellos que están vivos, al igual que Enoc y Elías, escapan de la muerte. La muerte ni siquiera los alcanza. Por eso le digo, hay que dejar claro esto. La palabra dormir se aplica solo para creyentes fallecidos y para niños. Los niños no mueren, duermen. Acuérdese de la hija de Jairo, ¿no? La niña no está muerta, dijo Jesús, solo duerme. Y tenía varios días muerta. ¿Cómo así? Es que el creyente no muere, duerme. Para ellos se aplica la palabra dormir. Muchos de los que duermen en el polvo en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna. Mire el concepto de vida eterna. Mire, Daniel escucha hablar de la vida eterna. Daniel diría, ¿qué es la vida eterna? Vida eterna.
eterna. ¿Qué será eso, no? ¿Escuchó Daniel eso? Dijo, ¿qué será? Hasta que vino Yeshua y dijo, yo soy la vida eterna. Él es el que trae la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, el Mesías es nuestra vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Buscadme y viviréis. Nunca olvide eso, mi hermano. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora vamos al libro del profeta Oseas. Oseas 6, versículo 2. 1 y 2. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Mire esa profecía. Y para Dios un día, 1000 años un día. ¿De qué está hablando? Y está hablando en plural, del tiempo en el cual el Señor levantará a su pueblo de la tierra, porque está hablando en plural. Nos dará vida después de 2 días. Hermano, más de 2 días ya han pasado desde que el Mesías vino al mundo. Él viene pronto y el arrebatamiento será en breve. Y viviremos delante de Él. O sea que después de resucitar, ¿qué es lo que ocurre? Viviremos delante de Él. ¿Y dónde vive Él? En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los recogeré, para que donde yo estoy arriba, ustedes estén también conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza. La tumba no es el final. La tumba no es el fin. Hay religiones que no le dan esperanza al ser humano. Hay religiones que le dicen a la gente, todo acaba en la tumba. Todo acaba en la tumba, todo acaba ahí, todo acaba en el sepulcro. Eso dicen los testigos de Jehová. Muchas religiones falsas dicen que todo acaba en la tumba. La Biblia dice que no. No es así. Oseas 13, versículo 14. 13, verso 14. Mire esta promesa. Oseas 13, 14. De la mano del Seol. El Seol no es la tumba. Tumba en hebreo es Keber, el Seol es otra cosa. El Seol es un país subterráneo donde sus habitantes son almas. Eso se tradujo como Hades en el griego, se traduce como infierno en el español. Mire, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Mire la promesa. Mire la promesa a través de Oseas. Dios promete librar a su pueblo de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Bendito sea su nombre, hermano. Hermano, ¿y cómo se cumplió esta palabra? Cuando el Hijo de Dios resucitó. Y Él tomó las llaves de la Hades, dice, tomó las llaves del Seol. Él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y en lo profundo de la tierra. Él vive para siempre. Bendito sea su nombre. Él estuvo vivo, murió y vive para siempre. Él vive por los siglos de los siglos. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo pensó que cuando Jesús murió en la cruz, venció. El diablo dijo, vencí, maté al Hijo de Dios. El diablo estaba feliz, hizo rumba ahí en el infierno, pachanga. Y pasaron 3 días. Y el diablo seguía bailando ahí, rumbeando ahí en el infierno, con todos sus demonios, festejando, chupando, drogándose el diablo ahí seguramente. Hasta que alguien golpeó la puerta. ¿Qué pasó ahí afuera? Ya me imagino, Satanás le ha debido decir a Belial, Belial, debe ser algún demonio que se quedó afuera, ábrele la puerta, que entre a bailar. Cuando abrieron la puerta, el Hijo de Dios dijo, yo soy la resurrección, dame la llave del infierno, mijo. Venga para acá. El Mesías le dijo, dame las llaves del infierno, mijo. Dame autoridad sobre este lugar. No tiene más autoridad.
El diablo creía que era dueño del infierno. Sarnoso ese no es dueño de nada. Porque el Hijo de Dios vive para siempre. Y su reino es en los cielos, en la tierra y aún en las profundidades. Porque escrito está, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria del Padre. Hermano, Él destruyó al diablo. El diablo dijo: maté a Jesús, vencí. Tonto. Oh muerte, yo seré tu muerte. Seré tu destrucción. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque si para Él vivimos, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque ni la vida ni la muerte nos separará del amor de Dios en el Mesías. Ni la muerte tiene el poder de separarnos, porque la muerte ya fue vencida, mi amigo. Fue vencida por el Hijo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Alabado sea su nombre. Mire, esto de la muerte fue esperada por los santos de la antigüedad. Job se consoló con ello. En un momento de dolor, mire lo que dice Job, capítulo 19, verso 25. Job 19, 25. Mire, hermano, nosotros que hemos perdido a nuestros familiares en esta maldita pandemia, que tenemos ese dolor de haber perdido, en el caso mío, a mi madre. No son ni 4 meses que mi madre se fue. A mi padre, que falleció, y muchos de ustedes que están perdiendo a sus familiares en este tiempo, hermano, imagine. Esto, hermano, es solamente un hasta luego. Solo es un hasta luego. Escuche lo que dice acá Job, capítulo 19, versículo 25 y al 27. Y yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién? El Redentor. Job profetiza la resurrección del Mesías. Job profetizó que el Mesías resucitaría. Mire, Job es un libro viejo. De hecho, en papirología, Job es más antiguo de todos los libros. Job es un libro antiquísimo. Job vivió en la época de Abraham. Y después de deshecha esta mi piel, que se le estaba cayendo a pedazos, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Mi hermano, Job 14, verso 5, retrocedan. Job 14, 5, entienda esto. Ciertamente sus días están determinados, dice, del ser humano, y el número de sus meses está delante de ti. Le pusiste límites los cuales no pasará. Le voy a leer otra versión de Biblia, una versión popular que es más comprensible este versículo. Escúcheme por favor, ponga cuidado. Dice Job: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Horrible, hermano. Nadie vive un minuto más en este mundo, hermano. ¿Quiénes son mexicanos? Levante la mano. ¿Hay mexicano aquí? No hay nadie. Bueno, le iba a decir que su paisano el Chapulín dijo: todo estaba fríamente calculado. Como dijo el Chapulín, todo estaba fríamente calculado. Hermano, la gente que está muriendo de COVID, uno puede decir: el virus le mató. Ya, ¿qué fue, pues, patrona? Hermano, uno al fin y al cabo no se muere por el COVID, sino porque Dios lo llama. Yo tuve que entenderlo con mi mamá. Tuve que entenderlo, hermano. No fue que el COVID le mató a mi mamá, fue que Dios dijo: hasta aquí llegas. Ella hubiera muerto hasta de un infarto el mismo día, a la misma hora, o se tropezaba en una banana, hermano. Cuando le llegó la hora, le llegó. Dice aquí la Escritura: y no se nos concederá ni un minuto. Los chilenos dicen: nadie se muere la víspera, po. De verdad.
así dicen en Chile. Nadie se muere en la víspera, po. Nadie puede adelantarse. Mire, escúcheme bien, ponga cuidado. Salmo 16, 9 al 11. Ahora sí les voy a hacer leer versículo a la lata a las suegritas que no leyeron esta semana. El pastor me estaba contando que es de Cuba. Sí, miren. Ropa vieja. De cubano hay harto aquí. Levanten la mano, cubano, chico. Muchacho. Montón. Tierra de José Martí. Y del Camilo. 16, 9 al 11. Estaba contándole al pastor. A mí en la universidad me tocó dar una disertación sobre historia de Cuba. Tuve que estudiar historia de Cuba, pero me hicieron leer casi 6 meses para disertar. Conozco bastante de la historia de ustedes. Del Fulgencio para acá. Bueno, 16, 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, porque no dejarás mi alma en el infierno, en el Sheol o en el Hades, ni permitirás que tu santo, que tu Mesías, vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué cosa le trajo consuelo a David? Que su hijo el Mesías resucitaría, porque tu santo es el Mesías. Dice, yo veo eso y me alegro, porque si él resucita, yo también resucitaré. Hermano, eso es lo que trae consuelo al pueblo de Dios. Si Yeshua resucitó, nosotros resucitaremos con él. Si Yeshua no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Vámonos a tomar mojito. A chupar. Claro, si no hay esperanza, hermano. Pero bendito Mesías, que resucitó y trae esperanza para todo aquel que en él cree. Porque, hermano, si él no ha resucitado, hermano, imagínense, estamos como cualquier religión. Imagínense, hermano, qué terrible situación. Todas las religiones fueron fundadas por hombres que todos están muertos y enterrados. Muertos y enterrados, ¿qué esperanza tienen? En cambio, hermano, aquel que es cabeza nuestra, ni la muerte pudo con él. Y si él venció la muerte, nosotros viviremos por él. Hermano, tenemos esperanza y sabemos que él nos mostrará después de la muerte la senda de la vida eterna. Porque en su presencia, ya en el cielo, hay plenitud de gozo. En el mundo, por Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo hay sufrimiento, mas allá en la casa de Dios no hay tristeza, llanto, dolor ni clamor. Allá en el cielo no hay tristeza. Hermano, allá hay delicias a su diestra para siempre. Hay plenitud de gozo. Gozo, hermano, lo que mucha gente ha perdido en la iglesia, porque se han llenado de amargura, de resentimiento, de odio, de ira aún contra sus hermanos. Han perdido, hermano, la iglesia que tenía que ser la antesala del cielo. La antesala del cielo. Hoy en día para muchos, hermano, parece ser el resbaladero para el infierno. Porque han perdido la paz, han perdido el gozo de Dios. Son zombies, muertos vivientes. Tienen fama de que viven y están muertos, dice Apocalipsis. El que tiene oídos que oiga. Salmo 17, verso 15. Hermano, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Yo le decía al pastor antes de subir al púlpito, le dije, pastor, ore por mí. Yo agradezco la oración del pastor, porque él le dijo al Señor antes de que yo suba al púlpito, el pastor le dijo en la habitación al orar, úsalo de una manera muy especial y yo sé que Dios está respondiendo. Yo preparé un mensaje, hermano, pero el Espíritu Santo me está empujando para otro lado. Y yo voy a ir a donde Dios me lleve. Salmo 17, 15. Mire lo que dice David. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y dice,
estaré satisfecho, dice David, cuando despierte a tu semejanza. David sabía que moriría, pero que despertaría a su semejanza. Y le veremos tal cual es. Y le veremos cara a cara. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y verán su rostro, dice Isaías, y la tierra que está lejos. Bendito sea Dios. Hermano, veré tu rostro, dijo David. Veré tu rostro. Esa es la alegría. Esa es la esperanza, hermano. Que pronto veremos el rostro del amado. Pronto le veremos cara a cara. Y se alegrará nuestro corazón. Pronto le veremos, hermano. El Mesías viene pronto, el tiempo está cerca. Pronto suena esa trompeta y el Señor levantará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y le veremos cara a cara. Le veremos tal cual es. Con cuerpo de gloria, vencedor, inmortal. Gloria a su nombre. Bendito sea Él para siempre. Hermano, mire, Salmo 49, verso 15. Hay que ser ducho para buscar los versículos. Mire lo que dice David otra vez hablando de esto. 49, 15, David profetiza: pero Dios redimirá mi vida del poder del infierno, del poder del Seol, del Hades, porque Él me tomará consigo. Gloria a Dios. Imagínense, hermano. Mire esa profecía de David. Él sabía que la muerte no era el límite, no era el fin. Dice textual: me redimirá del poder del Seol, porque me tomará consigo. Me tomará consigo. Y lo mismo hará el Señor con la iglesia. Y los tomaré a mí mismo, dice Juan 14:3, para que donde yo estoy ustedes también estén. Los tomaré, los llevaré conmigo. No lo va a dejar botado, pudriéndose el cadáver en la tumba por toda la eternidad. No, mi amigo. La iglesia adventista del séptimo día, de Elena Heather White, que era una judía conversa al cristianismo, pero con doctrinas un poco raras. Por eso los adventistas sí guardan Shabbat, guardan sábado. Mal, pero lo guardan. No comen chancho, no comen marisco, porque su fundador es de origen judío. Pero esta señora, en su libro El conflicto de los siglos, que es un libro con muchas herejías, que es el manual de profecía bíblica, entre comillas, de los adventistas, ellos sostienen que cuando un creyente muere, el alma queda retenida en el cadáver hasta la resurrección. O sea, literalmente el cadáver está ahí, durmiendo. Y el alma ahí dentro, cuando la Biblia no dice eso. Hemos visto en el caso de Elías que el alma del niño salió y tuvo que pedir a Dios que la devuelva. Es más, en Génesis 35, cuando está muriendo Rebeca, dice: y saliéndose el alma, pues murió, dice, cuando está dando a luz a Benjamín. Saliéndose el alma, pues murió, dice. O sea, cuando una persona muere, cuando el alma desaloja el cuerpo. Y Santiago es contundente, dice: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras también, pero el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea que el espíritu y el alma, lo inmaterial y eterno, dejan este cuerpo terrenal y temporal. Ahí se produce la muerte. Pero estas sectas, miren las tonterías, las marihuanerías que predican. Pero felizmente hay palabra aquí para demostrar que están equivocados. Y que bendito sea Dios, hermano, que nos permite por el Espíritu Santo entender su verdad. Y entender, hermano, que en cuanto una persona fallece, ¡pum!, su alma y espíritu dejan este mundo. Ahora el punto es dónde van, hermano. El punto es dónde van. El que cree en mí será salvo. El que no creyere, muerte primera, mi amigo, va para el infierno. La gente dice: ¿cómo un Dios tan bueno va a mandar a alguien al infierno? Es que Dios no los manda, hermano, se van solitos.
Se van porque les da la gana, porque Dios hizo todo para salvarlos. Dios es tan bueno que dejó su trono de oro y vino a este mundo de maldad, tomando forma de hombre y haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a la humanidad. Malo no es Dios, malo es el hombre, que teniendo un Dios bueno prefiere al diablo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Hermano, un segundo después de la muerte, el diablo toma esa alma y para el infierno, mi amigo, muerte primera. Si eso a usted le parece fábula, le parece cuento, yo le recomiendo, mi amigo, no quiera comprobarlo. Porque en el infierno no hay esperanza. Cada segundo te va a parecer una eternidad, pero en el cielo, hermano, la eternidad te va a parecer un segundo. Usted decida a dónde quiere ir, hermano. Mi alma alaba a Dios. El pueblo judío conocía esta doctrina de la resurrección. Juan capítulo 11. Juan 11. Bendito sea Él. Ojalá que alcance a enseñar todo el tema, hermano. Si no, pues continuaré mañana. Juan 11, verso 23. Después las suegritas van a decir, queremos comer. Se van a amotinar contra mí. Mire, había muerto el Lázaro. Juan 11, verso 23. Y Yeshua le dijo, mire lo que le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Mire, primero de entrada dice, va a resucitar. Y ella le responde, mira lo que le responde. Sí, le dijo, yo sé que resucitará. El día de la resurrección, el día postrero, en el día postrero. O sea que no era ajena a la doctrina de la resurrección. Todo judío sabía que la muerte no era el fin. Esta señora, Marta, sabía. Yo sé, se va a resucitar, o sea, ¿qué novedad me das? Y Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted lo cree? Bendito usted que cree eso. Hay otros que no creen en esta verdad. No creen, hermano. No creen. Pero bendito usted que cree. Y le dijo ella, sí, Señor, yo he creído que eres el Mesías, el Hijo del Eterno, que has venido al mundo. Y al final usted sabe lo que pasó. Resucitó. El cuate resucitó. Ahora mire, esta doctrina, si bien era conocida en el pueblo judío, otros la rechazaban y la combatían. De hecho, con Sonia, que está aquí, hicimos una serie de programas sobre la doctrina farisea y la doctrina saducea. Y cuando estudiamos la doctrina saducea, vimos que estos eran unos auténticos incrédulos, hermano. Todos refutaban. Hay que entender que los testigos de Jehová y los saduceos son la misma doctrina, el mismo demonio, el mismo espíritu de engaño los cogió los dos. El demonio que encegueció el entendimiento de los saduceos es el mismo demonio que enceguece a los testigos de Jehová, porque tienen los mismos puntos doctrinales. ¿Y qué tiene que ver el demonio ahí? ¿Sí? Demasiado, porque 1 Timoteo 4:1 dice textualmente, el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta cosa es explosión, ¿eh? Va a tener que exorcizar el micrófono. ¡Suelta! Miren, ponga cuidado acá. Son doctrinas de demonios. Los demonios no son tontos, son súper inteligentes. Gracias, mijo. Después la suegra van a salir saltando del susto, ¿eh? Estoy hablando de la muerte, pero no quiero que se me mueran aquí. Yo no soy Pablo para andar resucitándolos. Mire, acuérdese que cuando Pablo predicó largo, se durmió uno y ¡pum!, se fue de cabeza y se murió. O sea que si le pasa eso a usted aquí, lo siento, no lo voy a poder resucitar, así que mejor, aunque sea, muérdale la oreja a la suegra, pero despierte. Escuche, dice esto, ponga cuidado acá, esto es importante. Los saduquim, los saduceos, tenían un problema, y del cual yo he explicado a detalle en este mi libro, Historia del Futuro,
¿Por qué los testigos de Jehová no creen en los temas de la eternidad y tanto enredo existe con esta secta? ¿Sabe por qué? Porque Salomón, Shlomo, en el libro de Eclesiastés, dice: los muertos nada saben. Su memoria es puesta en el olvido, su amor y su odio fenecieron ya, y no tendrán más parte alguna en lo que se hace debajo del sol. ¿Quién lo dice? Shlomo, Salomón, pero eso está en mitad del Antiguo Testamento. Ese es un problema. ¿La Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice nunca. Lo que pasa es de que la Biblia viene dando una revelación progresiva, paulatina, que hasta que llega el Mesías no se entiende. Acabamos de leer Timoteo, dice: la vida eterna salió a luz por medio del Evangelio. Pero Salomón no había escuchado Evangelio, ¿qué cosa va a hablar? Además, Salomón dice: vi debajo del sol, vi debajo del sol, debajo del sol. Sí, claro, pero él no veía por encima del sol ni debajo de la tierra. Él era el más sabio en la tierra, en asuntos terrenales era experto. Tremendo, es el hombre que más suegras tuvo. ¿O no? ¿Cuántas mujeres tuvo? Más de 1000, cada uno con su mamá, 1000 suegras. Solo con las esposas y las suegras hacía un culto unido. Su propia iglesia de suegras, terrible. Miren, pobrecito, Salomón y sus mujeres, ¿cómo pudo aguantar con tantas? Y yo con la que tenga, solo con ella me estrello contra las paredes. Pobrecito ese. No, escúcheme, no, póngame cuidado, en esto voy a ser bien rápido porque no me quiero detener tanto. El tema de Salomón es de que él tenía una sabiduría que ningún hombre tendrá, nadie lo va a discutir. Dice: no hubo ni habrá un hombre tan sabio como él en la tierra. En asuntos terrenales era súper entendido, pero en temas de la vida después de la muerte, Salomón creó muchos enredos, sin querer queriendo, dijo el Chapulín. ¿Sabe por una razón? Porque él no tenía una comprensión cabal de la vida después de la muerte. En el mismo Eclesiastés dice que el espíritu del hombre y el del animal una misma cosa son. ¿Cómo va a ser una misma cosa? ¿Acaso el hombre y el animal somos iguales? Los animales no son hechos imagen y semejanza de Dios. Hay muchas cosas, hermano, que yo desarrollo en el libro y explico que la sabiduría de él era debajo del sol, debajo del sol. Pero aquí estamos hablando de cosas que van más allá del sol. Más allá del sol. Y esta doctrina de Salomón, de decir que los muertos nada saben, Eclesiastés 9:4, los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido, de ahí, de ese versículo, se agarran los testigos de Jehová. Y de ese mismo pasaje se agarraron los saduceos. Hermano, la Biblia fuera de contexto es un pretexto. ¿Para qué? Para decir cualquier barbaridad. Y acá sucedió esto. Miren, no me puedo quedar tanto detenido en este pasaje, pero los saduceos eran refutadores de esto. Lucas 20. Lucas 20. Tú y yo estamos locos, Lucas. Entonces, en una iglesia sana dicen: vamos a Lucas 20. ¿Cierto? En las iglesias de los profetas de la prosperidad no te dicen Lucas 20, te dicen: vamos a 20 Lucas. Ahí te chorean. Te roban. Hermanitos, levanten la mano. Amén, este es un atraco. Traiga el dinero mal donado. Hace honor al apellido ese hereje. Mira, vamos. Lucas capítulo 20, verso 27 al 33. Ya me perdí, ¿dónde era? 20, ¿no? 20, yo mismo estoy perdido, hombre. Yo creo que mi vida no tiene, ahí sí, aquí sí tiene ya. Fíjate vos qué pasa aquí con este tremendo enredo con los saduceos. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Mira la pregunta que van a hacer estos. Rabino, mira, lo reconocen como rabino. Moisés nos escribió. Está hablando del matrimonio levirato, que está en Levítico. Si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare descendencia, que su hermano se case con ella, o sea, con la cuñada, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, imagínense, andaban como los pitufos, un montón. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Luego la tomó el segundo y se murió sin hijos. Vino el tercero y así los 7 y murieron sin dejar descendencia.
Yo sé cómo se llamaba esto, se llamaba la viuda negra. Terrible. ¡Qué locura esto! ¡Qué cosa más horrorosa! Yo no creo que este caso hubiera sido una realidad. Yo creo que era un invento de estos males, porque que pase eso ya era insólito. Se murieron todos sin dejar descendencia. Bueno, hermano, ¿y por qué no abordaron el tema? ¿Y qué tal si la mujer era estéril? Así se hubiera casado con 20. Si la mujer era estéril, la vieja no iba a dar a luz nunca. ¿Cierto? O sea, el tema ni siquiera era ese. El tema era de que la señora era viuda. Pero ¿era qué? Estéril. Sí, re viuda. Viuda a la séptima. Ni siquiera al cubo. Viuda a la séptima. ¿Qué habrá dicho la suegra de esta señora? Todos mis hijos se casan con ella y todos se mueren. Hay que colgarla. Terrible. Mira, es que es insólito el caso que plantea. A mí me parece hasta irónico, casi un chiste. Pero mire que es que la intención de los saduceos no era aprender, era hacerlo caer. Era un as bajo la manga, era una trampa. Claro, mire hermano, a mí cuántas veces la gente me manda mensajes y me hace preguntas bíblicas y yo me doy cuenta que a mí me están viendo la cara de tonto. Yo digo, este sarnoso, ¿qué cree que soy tonto? Que no me doy cuenta, ¿por qué pregunta? Hay gente que viene y dice, hermano David, quiero hacerle una pregunta. Dígame hermano, si en una iglesia el pastor, cuando usted escuche eso, es porque le está tirando a su propio pastor. Así son. Hay gente que hace preguntas no para aprender, sino para tumbarte. Y mire lo que pasó acá. Finalmente murió la mujer, dice. Bueno, se murió la viuda negra. Verso 33. En la resurrección, mira la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Primero, si no creen en la resurrección, ¿para qué preguntan sobre eso? Si no cree, ¿para qué pregunta? ¿Cuál es tu interés en preguntar de algo que no te importa? ¿Cierto? Ya, mire la mala intención. La mala intención. Claro, si no cree en eso, ¿para qué pregunta? Mire, no, estos tipos estaban más confundidos que practicar kung fu. Mire, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este mundo, de esta tierra, se casan y se dan en casamiento. O sea que tener suegra es un tema terrenal. Terrenal. Allá no vas a tener suegra, no vas a tener esposa, no nada que ver. Allá en el cielo todos viven como hermanos. Yo recientemente filmé una prédica que se llama ¿Cómo es la vida en el cielo? Se la recomiendo, la filmé la semana pasada. Y mire hermano, mas los que fueren tenidos por digno de alcanzar el Olam Jabá, en hebreo, la vida eterna, y la resurrección de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. O sea que los que no nos casamos en la tierra, olvidémonos arriba, hermano. ¿Usted es soltero? Que en paz descanses. Con razón lo veo de negro. Terrible. Los solteros buscan casarse y los casados buscan matarse. Terrible. Así es, dice, vio. Ya apareció el solidario. Nunca falta quien se solidariza. Mire ya, listo, bueno. Dice, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque en el cielo la única boda que se va a celebrar es la del Mesías con la iglesia. Una única boda. Es la única boda. Y segundo, por favor, póngame cuidado, y la segunda cosa que tiene que entender, que el matrimonio tiene como objetivo, entre otras cosas, la procreación de la especie humana en cuerpo mortal. Pero en el cielo, con cuerpo glorificado, ya no hay necesidad de procreación, por ende la familia se desbarata en ese concepto. Y allá todos viven como hermanos. Todos viven como hermanos. Escuchan, imagínense. Porque no pueden ya más morir. No, claro, no necesitan dejar descendencia antes de morir. Pues son iguales a los ángeles. Usted no ha visto que el ángel Gabriel se haya casado con la angelina Gabrielita. No hay. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Porque en cuanto a los muertos, ahora, aquí quiero aclarar esto. Mire, esto es importante. Mire, aquí les está diciendo a los saduceos, dejen de preguntar tonteras.
aquí no me quieran ver la cara de tontín, les está diciendo Jesús. Los está parando en seco. Él entendió con qué intención vinieron, pero no obstante, les aclaró, y no por ellos, se las aclaró por los otros, yo creo, para que no tropiecen en la mentira de ellos. Claro, a mí viene un testigo de Jehová y me empieza a refutar lo que estoy predicando aquí, lo garroteo con la palabra. No por tanto por él, sino porque ustedes no sean envenenados con esa doctrina de demonio. Es lo menos que uno puede hacer. Ahora, si se arrepiente, gloria a Dios. Claro, pero esto es importante. Acá Yeshua aclara el panorama, no solo por los saduceos, sino por la gente que pudiera quedar confundida. Le está aclarando, le está diciendo: no te preocupes qué va a pasar con la mujer en el cielo. No va a ser esposa de ninguno porque todos van a ser hermanos. Allá nadie se casa, nadie se divorcia, nadie tiene pareja, hijos, descendientes. No hay eso, le está diciendo. Te lo aclaro, le dice. Pero mira sobre la resurrección, fíjate la respuesta que le da. Pero aunque en cuanto a que los muertos han de resucitar, la pregunta de fondo, si hay o no resurrección, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Mira la exégesis que hace Yeshua acá. Mire, hermano, bendito seas tú. Hermano, él es el rabino del cielo. Él es el rabino del cielo, por favor. O sea, mira lo que le dice. Moisés mismo lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Cuántas veces Dios se aparece a la gente y le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? Si Dios dijera: yo era el Dios de Abraham, ahí estamos fritos, estamos arruinados. Porque si Dios dijera: yo era el Dios de Abraham, quiere decir que Abraham ya no existe. Se acabó el Abrahamcito. Chao. Chao, Abrahamcito. No hay. No, dice: yo soy el Dios de Abraham que sigue. Mira, acá está siendo claro. Porque para Él todos existen. Tiempo presente. Aquí está claro, hermano. Aquí está clarísimo. Mire qué golpe que les pegó a los saduceos. Los garroteó, ¡pum!, se los tiró para abajo. Pero los saduceos no son fáciles de convencer. Crearon muchos problemas. En Hechos capítulo 23, mire lo que crearon. Otro problema ahí. Al pobre Pablo lo fueron a enredar, a quererlo meter en problemas. Hechos capítulo 23. Estaba predicando y en medio de la pelea que se arma y que lo querían linchar a Pablo por predicar, en el verso 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y la otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio y pidió auxilio a los fariseos. Les dijo: varones hermanos, yo también soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de... ¿Cuál es la esperanza? El Mesías. La esperanza, Hatikva Hamashiach. La esperanza es el Mesías, porque aquí dice la esperanza y de la resurrección. Dos cosas estaba predicando: la esperanza y de la resurrección. O sea, del Mesías, que es la esperanza, y de la resurrección de los muertos se me está juzgando. Cuando dijo esto, produjo pelea entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen, mire, casi que lo mismo que un testigo de Jehová, casi que lo mismo, que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos sí afirman estas cosas. Yeshua, Jesús, peleaba con los fariseos, sí, pero Yeshua doctrinalmente era un fariseo. Coincidía prácticamente en todo con ellos. Ustedes dicen: entonces, ¿por qué peleaban tanto? Sencillo, hermano. ¿Tú con quién peleas? ¿Con tu vecino o con tu hermano? Con tu hermano. En tu casa, ¿con quién peleabas vos? ¿Con tu hermanito menor o con el mayor? Con él peleabas, discutías. No te sabes trompear con el vecino a cada rato. Tus problemas siempre son en tu núcleo familiar. Ahí son las discusiones a la hora de la comida. Claro. Yeshua discutía con los fariseos, pero tenían muchas cosas en común, demasiadas. Por eso Pablo le fue fácil comprender, porque era fariseo. Y mire que ser fariseo le salvó la cabeza a Pablo aquí.
Le salvó la cabeza. Dijo, ¡hey! Me están atacando por predicar la resurrección. Y los fariseos otra vez se fueron a dar contra los saduceos, porque todos los días peleaban por el mismo tema. No creían en esas cosas eternas. Eran muy materialistas los saduceos. Eran muy terrenales. Mucha mentalidad terrenal. Yo lo digo, los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿qué te dicen? Yo no creo en el infierno no existe. Eso te dicen los testigos de Jehová. Yo siempre les digo, ¿usted no cree en el infierno, testigo de Jehová? No, yo no creo en el infierno. Tranquilo, mijito, cuando mueras vas a creer. Ahí sí vas a creer. Porque lo vas a ver en vivo si no te arrepientes. Ellos son testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Nosotros no somos testigos, somos hijos. Ahora, dígame, ¿quién recibe la herencia? ¿Cuántos alaban a Dios? El testigo solo mira y escucha, el hijo recibe la herencia. ¿Qué problema por ellos, hermano? Terrible. Los testigos de Jehová es una obra de Satanás. Es una doctrina, pero diabólica, hermano, diabólica en extremo. Dicen cada aberración. Uy, Dios mío, son tercos. Bueno, sigamos avanzando, por favor. A ver, voy a ver algo más que quiero comprobar, a ver si me va a servir a lo que estoy explicando. Aquí está. Hechos 26, dé la vuelta a la hojita, por favor. Hechos 26. Estaba predicando ante Agripa, Saulo de Tarso, Pablo, y dice, ¿qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Mire, hermano, no es increíble que Dios resucite a un muerto. Por una razón sencilla, nada es imposible para Dios. Ya lo había hecho en la época de Elías. Ya lo había hecho en la época de Eliseo. No, hablando de la antigüedad. Claro, ya Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, ya entiendo, sí. Pero hablemos un momento en la Tanaj, en el Antiguo Testamento. ¿Hubo resurrección o no? Entonces, ¿por qué no creían? Esa es la pregunta del millón. Si la misma Tanaj, el Antiguo Testamento, está enseñando que hay resurrección y dio ejemplos claros. Bueno, sigamos yendo. Este tema de la resurrección fue un vértice central en la enseñanza del Mesías y de los apóstoles. Mateo 10, verso 8. No se preocupen que recién empiezo. Mire desde el verso 7. Y yendo les dijo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, vino el rey. El reino vino con el rey. El rey, el Mesías, hecho siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. El reino de los cielos se ha acercado porque el rey de ese reino vino a la tierra. Hermano, yo muchas veces lo predico y lo repito hoy. Lo más maravilloso, lo más grande que ha ocurrido en este planeta no es que el hombre haya llegado a la luna, sino que Dios mismo vino a la tierra para salvarnos, hermano. Alabe al Señor, bendito sea su nombre. Eso es lo más grande. El hombre pisó la luna, pero Dios hecho hombre pisó la tierra. Y vino a salvar lo que se había perdido. Y para deshacer las obras del diablo. Para que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, hermano, Yeshua les dice a los apóstoles, vayan muchachos, yendo prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpien a los que tienen zarat, que no es lepra precisamente, pero ya es una enfermedad en la piel, producto del pecado. Resucitad muertos. Mira la orden que da. Echad fuera demonios, porque de gracia recibieron, denlo de gracia. Mire, hermano, no se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Pero fíjese, resucitad muertos. ¿Y Pablo resucitó? Resucitó a uno ahí, ¿cómo se llamaba este pata? El que lo resucitaron, ahorita me voy a acordar, Eutico. A Eutico, el que es por dormirón. Se durmió en la prédica y ¡pum! Cayó de cabeza. Eso le pasa por venir a dormir a la iglesia, ¿o yo? Mire, Hechos capítulo 4, versos 1 a 2. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea el nombre del Hijo de Dios. Yeshua, Jesús.
santo, fiel y verdadero. Hechos 4, 1, 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. O sea, estos eran los saduceos. Y los saduceos, ya vinieron, hay un grupo, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Mire usted. O sea, por predicar resurrección, verso 3, les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Por predicar la resurrección en el Mesías Yeshua, presos. Ahí no había libertad de expresión, libertad de culto, nada, hermano. El que predicaba lo que no le gustaba a ellos, para adentro. Pero ellos no callaban, porque necesario es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 17, vea que este tema fue muy central en el mensaje de los apóstoles. Hechos capítulo 17, versículos 18 y 19, estaba en Atenas. Mire, por predicar resurrección, los saduceos lo querían colgar a Pablo. Los judíos en el grupo de los saduceos, los líderes saduceos. Ahora se va a Grecia, donde están los filósofos, la cumbre del intelectualismo antiguo, la vieja cultura helena, y ahí también tuvo problemas por predicar esto. Pablo en Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los hasidim, con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Peleaba, discutía ahí con todos, con judíos y gentiles. Pero mire lo que pasó en el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos peleaban con él. Me detengo aquí. ¿Quiénes eran estos manes? Los epicúreos y los estoicos. Bueno, esto yo me acuerdo porque estudié en colegio. Los epicúreos era un grupo de filósofos que creían que el ser humano vive para satisfacer sus bajos instintos y dar rienda suelta al placer. Ellos eran parte de esa enseñanza. Los epicúreos decían: el ser humano vive solo una vez y debe disfrutar de todo lo que desee. Esos eran los epicúreos, defendían la teoría de que el hombre vive para el placer. Ahí como Celia Cruz, azúcar negrito, ahora dice azufre diablito. Mire, esa vieja cree que la vida era un carnaval, que había que vivir a las locas, comamos y bebamos que mañana moriremos, literal. Los epicúreos defendían la filosofía de que el ser humano vive para el placer, para la carne. En cambio, los estoicos, ¿usted ha escuchado soportar estoicamente? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Y soportaron estoicamente la lluvia, dicen, y soportaron estoicamente. ¿Qué es soportar con estoicismo? Los estoicos eran los contrarios de los fariseos, de estos sarnosos, ¿qué se llaman? Los epicúreos. Eran lo contrario. ¿Por qué? Los estoicos decían: el ser humano debe refrenar las bajas pasiones y los bajos instintos. Eran ultramoralistas, ultramorales. Ya era el extremo de la moralidad, todo lo veían como malo. Y el ser humano prácticamente no podía hacer nada porque todo era malo. Y ellos trataban de refrenar sus instintos por su propia fuerza. Bueno, los placenteros y los no placenteros se peleaban entre ellos. Y cuando viene Pablo, se unen para pelear contra él. Y discutían con él. Y unos decían: ¿qué estará hablando este palabrero? En Colombia le dicen culebrero. Y otros le dicen: mira, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Yeshua, de Jesús y de la resurrección. Mire, mi amigo, usted no puede hablar del evangelio sin hablar de resurrección. Si usted presenta un evangelio sin resurrección, usted está presentando un mensaje que no salva, porque no le está dando esperanza eterna a la gente que oye el mensaje. Usted no puede hablar de Jesús en términos terrenales como las iglesias de la prosperidad. Jesús murió en la cruz para que con su pobreza tú seas rico, millonario, bendecido, cabeza y no cola. Ese es el mensaje de ellos, terrenal, porque aquí está su tesoro, aquí está su corazón.
terrenal, materialista. Ese es tu mensaje materialista. Los otros que predican a Jesús, sí, te va a ayudar, te va a bendecir, el Señor te va a sacar de la situación que estás viviendo, pero no le dicen que va a tener que sufrir, que pasar pruebas, dificultades. Y cuando vienen los problemas, a mí nunca me predicó que uno tiene que sufrir. Y cuando vienen los problemas se apartan de Dios. ¿Cuánta gente de su iglesia no volvió a congregarse después de la pandemia? Le apuesto que muchos. ¿Y sabe por qué? Porque con la pandemia se enojaron contra Dios. Se enojaron contra Dios. Porque ellos estaban, algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, escuchando un evangelio que solo les prometía que todo era una taza de leche. Ese es el resultado de escuchar a esos predicadores de la prosperidad, porque cuando viene el sufrimiento y el dolor, como dijo Jesús en la parábola del sembrador, tropiezan, porque no están preparados para sufrir, porque creen que el sufrimiento es ajeno a la verdad de Dios, cuando más bien la cruz es sufrimiento. El que quiera ser mi discípulo, tome la cruz. No dijo tome la billetera. Porque en las iglesias como las de Maldonado es tome la billetera. Aquí es tome la cruz, mijo. Tome la cruz y sígame. Dese por muerto. Porque al muerto lo clavan, lo perforan, lo hacen sangrar. Y finalmente muere. En pocas palabras Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, traiga su ataúd. Dese por muerto. Y Pablo dijo, crucificado estoy. Gloria a Dios. Juntamente con el Mesías. Y ya no vivo yo porque estoy muerto. Mas vive el Mesías en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor a mí. Bendito sea Él. Escuche, hermano, esto es importantísimo. Mire, está hablando de nuevos dioses, dice, versículo 19, y tomándole lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber de qué nueva enseñanza es que estás hablando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir con esto. Mire, hermano, por haber hablado de la resurrección. En Atenas ya lo consideraron hasta loco. Se ofrecieron. Versículo 31 dice, pero Dios ha establecido un día, verso 31, en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban. Y otros decían, ya vamos a escucharte luego, mijito. Chao. Y dice que así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mira, hermano, así solo uno se hubiera convertido, valió la pena el sermón. A mí me tocó predicar en una iglesia donde había 9 personas. Eso me pasó en Centroamérica. Había 9 personas en el templo. Y el pastor de la iglesia me dijo, hermano, me dijo, qué pena, la gente no ha respondido. ¿Será que usted va a predicar, hermano? Me dice, ¿por qué más bien no hacemos una cosa y predique el domingo? Le dije, hermano, yo tengo que predicar, a mí Dios me mandó a predicar para 1 para 1000. Y me dijo, pero hermano, a veces hay pastores que piensan, ya hermano, ¿de dónde le voy a dar ofrenda? ¿Y quién te dijo que yo vine por la ofrenda? Yo vine por almas, almas, hermano. Uno viene... Cristo viene, prepárate, el tiempo está cerca y no hay cosa más importante para Dios que el alma del ser humano. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma, amigo? Hermano, mire, ¿y cómo son esas cosas? Cuando yo subí al púlpito había 9 personas, de las cuales 3 eran suegras. Viejitas, eso nunca faltan. Nunca faltan, hermano. Yo soy aliado de las suegras, porque esas suegritas son de oración. Son las que más oran. ¿Qué culpa tiene? Las viejitas son buenas para orar, para ayunar, para hacer milagros, porque mueven la mano de Dios tremendamente. Hágase amigo de las suegras en la iglesia. Usted tiene un problema, llame a una suegra, hermana suegra, pero no le cuente cuál es el problema.
Dígale, ore y va a ver que Dios responde. Suegras unidas jamás serán vencidas. Recuerde, es un sindicato, es una oficina, es una empresa. Son tremendas las suegritas, ¿no? Y yo me acuerdo que habían 3 suegritas ahí y el resto habían hermanos ahí. Hermano, yo prediqué para esos 9 que estaban ahí. Y 2 de ellos al final del culto pasaron llorando al altar. Llorando, hermano. Dios tocó a esa gente. Y hoy en día los 2 son pastores. Es que, hermano, uno tiene que predicar por uno, hermano. A mí me ha tocado predicar con Gigi Ávila en Venezuela. ¿Hay alguien aquí de Venezuela? Levanta la mano. Ciudad Bolívar, Venezuela. Me tocó predicar con Gigi Ávila. A reventar la cancha de béisbol. A reventar. ¿Sabe lo que fue eso? A reventar de gente. Me tocó predicar con el hermano Gigi. Hermano, y yo miraba a ese hombre. Pasó una cosa, perdóname que me salga el tema un momento, pero es que viene a mi mente esto. El hermano Gigi Ávila estaba predicando y él ya había sufrido un derrame antes, como unos 6 meses antes, pero Dios lo levantó y seguía predicando. Y el hermano Gigi le pasó una cosa en el púlpito, estaba predicando y a la mitad del mensaje se quedó en silencio. Y luego de un momento saludó de nuevo y empezó de cero la prédica. Claro, era también viejito, ¿cierto? Hay que entender. Pero hermano, mire cómo Dios nunca deja en vergüenza a sus siervos. Cuando el hermano oró, dijo, voy a orar por los enfermos, dijo. Hermano, yo vi paralíticos así, tirar las muletas, tirar las sillas de ruedas. Vi a un ciego, hermano, su familia mismo testificó, Dios le devolvió la vista ahí. Unos milagros, hermano. Yo tuve la dicha de andar con el hermano Gigi Ávila mucho tiempo. Tremendos milagros. Hermano, y el hermano Gigi Ávila me dijo un día, conversando, me dijo, David me dijo, uno nunca debe predicar mejor porque sean más o porque sean menos los que vengan. Porque uno tiene que entender que para Dios, me dijo esta frase, un alma vale más que el universo. Un alma vale más que el universo, hermano. Así hubiera sido tú el único ser humano del mundo, Jesús hubiera venido a morir por ti. Escucha bien. Así tú hubieras sido el único ser humano en esta tierra, Jesús hubiera venido a morir por ti. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, porque la hizo a imagen y semejanza suya, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo por eso dice, el cual me amó, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué habla en esos términos ser? Como si fuera el único ser humano en la tierra. ¿Acaso no murió por nosotros también? Es que Pablo entendió lo que te estoy diciendo. Que si él hubiera sido el único ser humano de la tierra, Jesús daba su vida por él. Ahora entiendes cuánto vales para él. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios por ti. ¿Qué cree que Jesús hubiera dicho? No, apenas 3 pelagatos en ese planeta. Que se frieguen, hermano. 3, 1, 2, 3. A ver, veremos si hay 4 por lo menos. No, 3, no, ¿para qué? Que se muera. Imagínese que Dios hubiera pensado así de ti y tú hubieras sido uno de los 3. ¿Qué le dirías a Dios? Qué injusto eres, ¿para qué me creaste si no me das oportunidad de salvarme? Me muero y me voy a ir al infierno y no hiciste nada por ayudarme después de haberme creado. Uno tendría hasta la, entre comillas, la indelicadeza de enfrentar a Dios y de decirle eso. Pero hermano, mire, por uno o por todos, Él vino para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Ahí es donde uno ve el amor de Dios por el ser humano. Hermano, es así. Otra cosa que me decía el hermano Gigi Ávila, David me decía, cuando el pastor se olvida que también es oveja, se vuelve insensible y maltrata al rebaño de Dios. Por eso el hombre de Dios tiene que ser humilde, me decía. Siempre humilde, entendiendo que él también es oveja. El hombre de Dios.
Oh, qué falta. Qué falta que hacen esos hombres de Dios. Y le voy a contar algo. El hermano Gille me decía, mi sueño es predicar en Cuba. Nunca pudo. Él me dijo a mí eso, mi sueño es predicar en La Habana. Nunca pudo. Nunca pudo. Así es la vida. Fidel no lo dejó. Él pidió, solicitó en varias oportunidades que lo dejen predicar. Nada que ver. Mire, vamos al punto. Mire, esto de la resurrección es un tema central en el mensaje. No podemos hablar de salvación sin la esperanza de la resurrección y la eternidad. De lo contrario, nuestro mensaje se vuelve meramente terrenal. Un entretenimiento para salvarle o entretenerle la vida o hacerle mejor la existencia de la gente en la tierra. Pero Jesús no murió para darte una mejor vida en la tierra. Murió para darte salvación, vida eterna y entrada al cielo por la eternidad. No confunda las cosas, no priorice mal. No se equivoque. No tuerza los propósitos. Hermano, nada es imposible para Dios. La resurrección es una verdad. Marcos capítulo 12, 24, 25. Perdóname, tengo que correr un poco con el mensaje. Las suegritas ya van a empezar a tener hambre y después suegritas me van a llevar a comer ropa vieja. Y si no, marchan. 12, 24 y 25 de Marcos 12. Mire, este tema es sobre los saduceos, pero que hay algo en este relato que no había visto yo cuando discute con los saduceos sobre este tema. Versículo 24, respondiendo Jesús a los fariseos les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? O sea, porque si usted mira en el versículo anterior, dice, ¿de cuál será mujer ella si los 7 la tuvieron por esposa? Y Jesús le responde, pregunta contra pregunta. Pregunta contra pregunta, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Mire, hermano, hay dos cosas que tiene que entender. Las escrituras y el poder de Dios. Hay gente que hace énfasis en las escrituras y no en el poder de Dios. Y hay otros que hablan del poder de Dios, pero no van a la palabra. Y se vuelven milagreros y después terminan predicando basura. ¿Cuántos hombres de Dios? Dios los usó para sanidades, para milagros, para echar fuera demonios, tremendos prodigios en sus ministerios. Y de pronto, apóstol. Y uno dice, este tipo qué marihuana se fumó. Y predican basura. Y usted dice, pero ¿cómo si este tipo iba bien? Como dijo Pablo en Gálatas, ¿quién los embrujó? Gálatas insensatos, habiendo empezado en el espíritu, terminan en la carne. ¿Qué les pasó? Temo que mi trabajo con ustedes haya sido en vano, dice. Terrible. Ese es el problema. Predicadores que enfatizaron en el poder de Dios, que lo vieron como un espectáculo. Qué bonito orar por los enfermos y que se sanen. Pero ellos no tenían doctrina, no tenían fundamento doctrinal. Y el diablo los engañó y los torció. Y de ellos se puede cumplir. Si no enderezan lo que dice Mateo, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le va a decir, sí, no lo niego, echaste fuera demonios. Ahora vete a quemar al infierno con los mismos demonios que sacaste. No te conozco, porque nunca hiciste la voluntad de Dios. No entendiste la escritura y no la aplicaste. Te fuiste solo al poder. Predicadores que van detrás del poder de Dios, pero no van detrás de la verdad. No les interesa la verdad. Quieren ministerios deslumbrantes. Quieren que ¡pum! Y que la gente se revuelque en el piso como zancudo fumigado. Eso quieren. Creen que Jesús nos mandó a tirar a la gente para que se revuelque como cucaracha con diarrea. Están equivocados. Jesús no murió para hacer un espectáculo en el altar. El milagro más grande no es que un ciego reciba la vista. El milagro más grande no es que el cojo tire la muleta y salga caminando. El milagro más grande es que el pecador reconozca su maldad, se arrepiente y sea salvo. Ese sí es milagro. Cuando el ser humano reconoce que está perdido y necesita de Dios para ser salvo.
Se está ahogando en el mar. ¡Buah, buah, buah! Se está ahogando en el mar. Y le llega el salvavidas, mi amigo. Y se agarra de él. Ese salvavidas es Yeshua. Escúchame bien, mi amigo, si tu vida es un laberinto, Yeshua es la salida. Tu matrimonio se está a punto de destruir, Yeshua es la salida de ese laberinto. Si ves a tus hijos hundidos en el vicio, en la rebelión, apartados de Dios, los criaste en la iglesia y hoy tus hijos no quieren saber nada del evangelio porque están en el mundo por completo. Es tu laberinto y Yeshua es tu salida. Él dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que a través de mí entrare hallará pastos verdes. Hay una salida en medio de tu laberinto. Hay esperanza para todo aquel que en él cree. Nuestro Dios es un Dios que da esperanza contra esperanza. Ezequiel 37, 7 y 8. Y aquí quiero hacer una salvedad. Quiero hacer una salvedad previa a lo que voy a leer en Ezequiel 37. En Ezequiel 37 se habla de la resurrección de los valles de los huesos secos. Habla del renacer, de la resurrección de Israel como país, como nación en el final de los tiempos. Pero hay dos versículos en particular que a mí me parecen interesantes. Acá como una puntualización a lo que estoy enseñando. Verso 7, profeticé pues como me fue mandado, he aquí hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor. Y fíjense qué es lo que pasa en la resurrección, hueso con hueso se junta. Mire, hermano, a veces uno se pregunta, dice, bueno, ¿cómo van a resucitar los muertos? Hay gente que, por ejemplo, han agarrado su cadáver, lo han descuartizado, cabeza por allá, manos por allá, piernas por allá, esqueleto por allá. ¿Cómo va a resucitar? Bueno, yo podría decirle simplemente, ese no es tu problema, es problema de Dios. Pero tampoco es tan sencilla la cosa. Yo fácilmente pues los mando a pelar papas, ¿cierto? Con esa respuesta los mando a pelar papas y quédese con la duda hasta que ocurra. Pero la Biblia nos da a entender que hueso con hueso se va a juntar. Usted va a decir, pero ¿cómo puede ser en un lugar donde hay varios enterrados? Imagínese lo que pasó en Cuba post-revolución, cuando vinieron las ejecuciones extrajudiciales y los fusilaban y los metían en fosas comunes. Desentierran y encuentran un montón de cadáveres ahí. ¿Cómo vas a saber qué fémur le pertenece a qué pierna? Claro, tú puedes recurrir a algo que en Cuba ha desarrollado mucho y que nos ha servido mucho a los abogados, la deontología forense. Los cubanos han desarrollado mucho este aspecto y han ayudado mucho a identificar los restos de cadáveres. Van y cuando, por ejemplo, encontraron el cadáver del Che Guevara en Bolivia, fueron cubanos y ellos fueron los que desenterraron, hicieron el análisis y todo. En eso nadie niega. Pero voy a algo más profundo. ¿Cómo una persona a simple vista encuentra 8 cráneos, un montón de esqueletos? ¿Cómo va a armar el cráneo que les corresponde a cada cual? No es fácil. Es como armar un rompecabezas chino. Terrible. Pero Dios sí sabe. Hueso con hueso se juntará. O imagínate tú que te metas, resucites en el cadáver de tu suegra. Terrible. ¿O no? Tienes que volver a tu propio cuerpo, no al de tu suegrita. Atroz. Mire, cada cual hueso con hueso, su propio hueso. Y miré, he aquí que tendones sobre ellos. O sea, mire cómo será esto, va a ser en un segundo. En un segundo va a ser todo esto. En un abrir y cerrar de ojos. Huesos con huesos. Tendones. Sube carne, piel, y los reviste de glorificación. Y los va a levantar en el arrebatamiento. Esto es importantísimo. Mire, es una obra que solamente Dios puede hacer. Ahora, mire, Dios promete que así como resucitó al Mesías, voy contra el tiempo, así también Dios lo hará con su pueblo. Romanos capítulo 8, verso 11. ¿O no? Mateo 12, 22. Sí. Romanos 8, 11. Quiero que vea por favor esto. Yo pienso que no voy a alcanzar a explicar todo el tema. Está complicado, pero ya se me está ingeniando algo para mañana. Termino esto más algo. Esto es prédica, no es vigilia, suegritas. No se preocupen. 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. O sea, ¿quién va a hacer que el cadáver resucite? El Espíritu Santo. Esto es impresionante, hermano. El Espíritu Santo va a ser el que obre el día del arrebatamiento, levantando a los muertos en Cristo y a los que estén vivos arrebatándolos, levantándolos al cielo. Mire, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Esto es tremendo. Vivificará vuestros cuerpos mortales, les dará vida eterna, les va a dar transformación de cuerpo. Hoy en día que los homosexuales gastan miles de dólares en transformar su cuerpo. Hombres que se hacen extirpar los testículos, se hacen implantar senos. Usted ve todo un híbrido. Todo un híbrido. Transforman, gastan plata en transformar su cuerpo. De hombre a monstruo. Porque no se puede llamar otra cosa, porque mujer tampoco es. Pues claro, es que es verdad, no es mujer, pues hermano, con respeto lo digo, no quiero ofender. Pero un homosexual queda en medio de los dos bandos. Los hombres lo vemos como un traidor y las mujeres lo ven como un invasor. Se está viniendo a meter a nuestro equipo y nosotros nos traicionó y se fue para allá. Traidor, nos dejó y se fue para allá. Y en medio camino las mujeres dicen, para aquí no, porque usted es un invasor, ¿qué hace aquí? Váyase para allá. Ni chicha ni limonada, dice que es mi país. Ni chicha ni limonada, ni pan ni pedazo. Mi hermano, qué problema. Pierden su identidad. Pero déjeme decirle, hermano, los homosexuales no son los únicos que tienen problemas de identidad. Tienen problemas de identidad y hay que recomendarle un buen psicólogo es a Satanás. Se creyó Dios el infeliz. Él tuvo problemas de identidad en el cielo. En el cielo necesitó de Sigmund Freud y no había todavía. Es terrible. Qué marihuanazo se habrá pegado ese ahí arriba, que dijo, yo soy Dios y quiero que se me adore. E persuadió a la tercera parte de los ángeles en semejante barbaridad. Ese tuvo problemas de identidades serios, el diablo. Y ese es experto en torcer la identidad de la gente para llevarla a condenación. Al hombre lo hace sentir que es mujer, le hace creer que es mujer, a la mujer le hace creer que es hombre. Terrible, hermano. Qué cosa más bárbara. Primera de Corintios 6:14. 6:14. Mire, qué tremendo lo que dice acá. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Promesa, hermano. El día de la resurrección nos va a levantar con su poder, con el mismo poder con el cual levantó al Mesías. Primera de Corintios 15, que es el pasaje clave, creo, acá. Primera de Corintios capítulo 15. Este es largo el versículo, yo no quería llegar acá. Este sí es largo. Está bravo esto. Primera de Corintios 15, del 12 en adelante. No sé si me dan el tiempo. Ya este más. Mire, versículo 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? O sea que saduceos se habían metido a la iglesia. Los saduceos se habían metido a la iglesia y estaban enseñando que no había resurrección. Los estaban confundiendo. Y dice, pero no hay resurrección de muertos, entonces Yeshua también debe estar muerto, pero hermano, tampoco resucitó, dice. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, estamos arruinados. Era como creer que Caperucita Roja y el lobo feroz es real. Fábula, hermano. Nos tomaron el pelo. ¿Quién sabe Blancanieves y los 7 enanos era verdad? Qué tremendo problema. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea que no hay predicación sin resurrección.
Y somos hallados firmes, mire, falsos testigos de Dios. Estos deberían llamarse los testigos de Jehová, porque estos sí son falsos testigos de Dios. Dios dice una cosa y estos le dicen falso, mentira. Terrible, a discutir con Dios. Dios dice una cosa y estos le dicen mentiroso al mismo Dios. Terribles. Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, Él resucitó a Cristo, al cual entonces no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Jesús ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, inútil es nuestra fe. Ustedes siguen en pecado. Y si están en pecado, la paga del pecado es condenación. Chao. Uy, qué terrible. Mire, aún estáis en vuestros pecados. Ahora yo le hago un paréntesis, perdóneme que me detenga un momento acá. ¿Qué tal los musulmanes acá? ¿Qué tal los hinduistas? ¿Qué tal los vedistas? ¿Qué tal las religiones falsas? Que nunca se les predicó de Cristo, creen en lo que se les predica a ellos. Mahoma, el gordo panzón y calvo, ¿cómo se llamaba? El Buda, toda esa tontera. ¿Sabe qué? Están en sus pecados. Porque su Buda está muerto y enterrado del 750 antes de Cristo, era contemporáneo de Isaías. Está muerto y enterrado. Están en su pecado, están perdidos, hermano. Ahora dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mira qué tal fuera la tragedia. Qué grande fuera la tragedia si Jesús no hubiera resucitado. Nuestros familiares no tendrían esperanza de resucitar. Y nosotros tampoco tendríamos esperanza de ir al cielo. Todos fregados. Esto es clave, hermano. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe qué? Somos la lástima del mundo si Jesús no ha resucitado. Somos la lástima, el hazme reír, la burla de todos. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, el Mesías, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias de la iglesia en el arrebatamiento, los otros son los que resucitan en la segunda venida. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora veamos por favor rapidito, ya que está ahí en Corintios, segunda de Corintios 4:14. 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está aseverando que Dios lo va a resucitar a él y a todos los creyentes. Y quiero ir a Primera Tesalonicenses, este es un pasaje clave. Primera Tesalonicenses capítulo 4, aquí se habla del arrebatamiento. Mire, hermano, hermanas y suegritas, por favor, pongan atención. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los creyentes que han fallecido, los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, hermano, cuando muere un familiar, un amigo, hay tristeza. Sentimos el dolor de la pérdida de un ser querido. Aún así se haya ido con el Señor, el vacío es muy duro. Yo lo he dicho, hermano, a mí me cuesta predicar. No son ni 4 meses que mi madre ha muerto. Yo me quedé solo, huérfano y extranjero. Peor no podía. Terrible, brother. Por lo menos mis hermanos mayores son casados, tienen su familia. Mire, es natural que sienta tristeza. Cuando se muere un hijo, tristeza. Pero no al grado de tristeza como los inconversos que hasta son capaces de pegarse un tiro.
porque no soportan el dolor de la ausencia. No pueden soportarlo. La emoción es tan fuerte. Golpéamelo al querubín un poquito en la espalda. No importa, no se le va a quebrar las alas. Dale, dale, más duro. Que para eso eres su esposa. ¡Pah! Como al chaparrón Bonaparte, como era cuando le daba la chiripiolca. ¡Pah! No, con eso tus alitas se van a quebrar, querubín. Mire, escuche. No como aquellos que no tienen esperanza. Hay gente, hermano, que cuando se muere un familiar, hermano, se echan al alcohol, se echan a la tristeza, a la depresión, o se pegan un tiro. A nosotros nos es lícito sentir tristeza cuando parte un familiar. Claro que hay tristeza, pero no esa tristeza del mundo que produce muerte. Cuando usted ve a un familiar, a un hermano que está pasando un momento de duelo, no les diga lo que muchos me han dicho a mí. Hermano, no esté triste, su mamá ha partido con el Señor. Hermano, la Biblia dice, dejarás que llore a su muerto. Hermano, que es lógico. Usted no puede impedir que nosotros somos cristianos, no somos superhumanos. Usted tiene que, dice, llorad con los que lloran. No dice regañen al que esté llorando, no dice eso, suegras. Lean bien. Ahora tampoco se va a echar a la pena con ese. Vámonos a chupar, mijito. Los dos a la cantina ahí, el consolado y el consolador. Terrible, bueno. A ver quién recoge a quién, los dos de cuatro patas ahí. Gateando en la calle de borrachos, sería insólito, ¿cierto? Tampoco vamos a hacer esa barbarie. Lo que tenemos que darles palabra en el Señor. Orar por aquellas personas que están sintiendo la pérdida del ser querido. Hermano, levantar el ánimo a nuestros hermanos. No como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Ahora es cierto, qué triste es cuando uno sabe que su familiar ha muerto y no quiso recibir al Señor. Eso sí debe doler y terrible. Yo no lo sé, debe doler. Yo no lo he vivido, pero me imagino debe ser un dolor tan terrible. Pucha, se murió mi hermano y nunca quiso arrepentirse. Hermano, eso es terrible. Eso es tremendo. Eso sí es terrible. Permítame un segundo. Eso es una cosa desgarradora, me imagino yo, que tus familiares fallezcan y mueran sin el Señor. Bueno, seguimos con la palabra de Dios, seguimos en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree eso, cierto? Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Hay esperanza, mi amigo. Pronto volveremos a ver a nuestra familia que partió con el Señor. Los volveremos a ver cuando suene la trompeta. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercer cielo. Y fíjese qué pasará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, esto es importante, hermano, que aunque yo ya lo he tocado en la prédica, a dónde van los justos cuando mueren, lo expliqué. Pero tengo que explicar de nuevo, esto en dos palabras. Ahorita las almas de nuestros seres queridos que han partido con el Señor están gozando de la presencia de Dios. La Biblia dice claramente, prefiero estar ausente de este cuerpo, dice Filipenses, pero presente al Señor. Él sabía perfectamente que en cuanto muriera, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia inmediata. No es a plazos, es inmediato. Hermano, escúcheme. Esas almas están esperando la resurrección. Cuando suene la trompeta, ellos van a tener que volver a la tierra y meterse, literal, meterse en sus propios cuerpos, en sus propios cadáveres. Y de inmediato, ¡bum!, el cuerpo se levantará en gloria de la tumba. Resucitarán primero. Están bajo tierra sus cuerpos, sus almas están arriba. No es como los adventistas dicen que el alma está retenida en el cuerpo. No, Señor. La repito, la muerte es cuando lo inmaterial y eterno desaloja lo terrenal.
Este solamente es un estuche que se deshace en la tumba. El cadáver explota de acuerdo a la temperatura de la tierra en más o menos días. Explota, porque el cadáver almacena gas metano y ese gas, ¡pum!, explosiona dentro del cadáver, del ataúd. Explota y a partir de ese momento comienza la descomposición cadavérica. Llega el punto en que los gusanos comen toda esa carne y luego empieza el proceso de descalcificación. Usted abra una tumba de hace 400 años y usted lo único que va a encontrar ahí dentro es polvo. Y la Biblia dice, polvo eres y al polvo vas a volver. Literal. Y a ese polvo Dios le volverá a dar vida el día de la resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos sobre la superficie de la tierra, los que hayamos quedado, seremos, ¡bum!, trasladados al cielo, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, fíjese, para recibir al Señor. No es que el Señor nos recibe arriba, no, no, no. Nosotros subimos a recibirlo. Y esto es muy importante que lea bien. Lea bien este pasaje porque ha prestado mucha mala interpretación. ¿Quién espera a quién? ¿Quién recibe a quién aquí? Aquí lo dice, recibir al Señor. La iglesia sube de la tierra y los que están debajo de la tierra salen de ahí con cuerpo glorificado. La iglesia sube por el poder del Espíritu Santo y llega al segundo cielo. Todo indica que es en el segundo cielo. Y la iglesia espera que Jesús baje del tercer cielo. Y ahí la iglesia recibe al Señor. Arriba. E ahí inmediatamente el Señor hace entrar a la iglesia a la nueva Jerusalén, al tercer cielo. Esto es muy interesante. Recibir al Señor en el aire. ¿Quién llega primero a la cita? La iglesia. La iglesia llega primero a la cita. La novia recibe al novio. Así estaremos para siempre con el Señor. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La iglesia sube a recibir al Señor. O sea que si usted quiere ver a Jesús, tiene que subir. Ahora, en la segunda venida, que no es lo mismo que el arrebatamiento, todo ojo le verá porque viene a la tierra. Por eso yo les recomiendo, por favor, llévese este libro, Historia del Futuro, por lo menos este libro, trate de llevarse, porque aquí desarrolla las profecías bíblicas. Hoy en día es terrible la confusión en la iglesia. No saben reconocer arrebatamientos de segunda venida. Es terrible el analfabetismo bíblico. Ahora, mire, hermano, entienda esto. Yo aquí tengo que hacer un alto por la hora. Mañana espero tener un poquito, por favor, les ruego, pastor, de más tiempo para terminar este mensaje y poder aumentar sobre lo que no he podido terminar. Pero mañana voy a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Mañana voy a terminar este tema de la resurrección de los muertos en Cristo, porque me falta largo, me falta bastante largo. Y voy a hablar acerca del arrebatamiento como tal. Lo que quiero decirles es algo, hermano, mire. Hermano, yo quiero decirle esto. Este es el momento en el cual usted tiene que estar preparado más que dos cosas: para morir o para ser arrebatado. Con esta pandemia, hermano, se puede ir el que menos espera. Se va a ir el que menos lo espera, hermano. Yo me acuerdo cuando estuve predicando en Bolivia en el año 2020, en febrero del 2020, días antecitos de mis cumpleaños. El Espíritu Santo me tomó en el púlpito. Usted puede ver una prédica que se llama ¿Qué sucederá el 2020? Antes de la pandemia, hermano, antes de la cuarentena, el Espíritu Santo me tomó en este púlpito. No sé si ustedes vieron esa prédica, levanten la mano. En esa prédica el Espíritu Santo me tomó y dijo claramente que habría gran cantidad de muerte en el mundo y en la iglesia. Hermano, yo qué me iba a imaginar que mi propia madre vaya. Yo ni me lo imaginé. Hermano, muchos de los nuestros ya han partido. Y lo he dicho y lo ratifico. Mucha gente ha llegado a las salas de terapia intensiva y ¿sabe qué, hermano? Fue ahí donde Dios trató con ellos. Porque cuando estaban vivitos y coleando, no querían congregarse, no querían orar, no querían buscar a Dios. Eran cristianos carnales y mundanos. No digo por todos, no estoy generalizando, Dios libre. Pero muchos de ellos no estaban andando en la voluntad de Dios, no estaban andando rectamente delante de Dios y terminaron ahí. Porque Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Muchos de ellos, hermano, tuvieron que ir a la UCI
intubados, y en ese momento tuvieron un encuentro con Dios. Y el Señor dijo: a vos te sano, te me vuelves al mundo, mejor te recojo de una vez. Dios conoce el corazón del hombre, hermano. Y Dios sabe quién va a perseverar y quién va a volver a la mundanalidad. Y hermano, de la sala de terapia intensiva, Dios ahorita se está llevando mucho pueblo para arriba. Y aún inconversos que nunca quisieron entregar su vida al Señor, recibieron la palabra, no la obedecieron, están tirados ahí. Y tranquilo, mijito, que antes de entrar a la morgue van a pasar para el cielo. Dios va a seguir recogiendo, porque hermano, el que no aprende con amor aprende con dolor. Y el Señor hoy día el Señor está recogiendo mucho pueblo de la tierra. Está llevándose a muchos, hermano, que estaban andando mal, y otros que no van a poder aguantar lo peor que se viene. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ese es el versículo de funeraria, ¿cierto? En la funeraria más se mueren, más ganan. Parece, morir es ganancia. Ya le conté eso, ¿no? Que a mí me pasó. Yo tenía un amigo en Bolivia que tenía un restaurante, y un día yo pasé por el restaurante, estaba cerrado. Y dije: qué raro que ahora cerrado. Un día me lo encuentro en la calle y le digo: oye, ¿qué fue de tu vida, cuate? ¿Cómo andas? Me dice: ahí ando, hermano. Me dice: ¿y a qué te estás dedicando? Le digo: ¿qué pasó con tu restaurante? No me fue bien, me dijo, lo tuve que cerrar. Ah, qué pena, le digo. ¿Y ahora qué te vas a dedicar? Voy a abrir una funeraria, me dice. ¿Funeraria? Le digo. Sí, me dice. Oye, a propósito, me dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí, le digo, ¿en qué te puedo servir? Vos que conoces versículos bíblicos, me dice, ¿qué versículo me aconsejas colocar en la funeraria? Para ti el morir es ganancia. Filipenses. Hermano buitre. El hermano buitre vive de la muerte ajena. Hermano, yo quiero ir cerrando el mensaje esta noche. Ya mañana continúo la segunda parte de la esperanza de la resurrección. Yo sé que hay mucha gente en otros países, que ya Argentina está como 2 horas más. Imagínense qué hora es para allá. Ya es tarde, pero yo quiero decirle, si usted ha venido en esta noche y usted necesita reconciliarse con Dios, hágalo. Hermano, le repito, usted tiene que estar preparado para morir. Usted no sabe, Dios lo libre, hermano, que usted coja el virus, se enferme y ¡tau! Usted no sabe, hermano, la vida nadie la tiene comprada. Eso nos ha enseñado la pandemia, cuán frágil es el hombre. Hoy está, mañana no. Esto desmoronó la autosuficiencia del hombre que se cree arquitecto de su destino. No puede contra esto. Prepárese. Si usted quiere reconciliarse con Dios, este es el momento. Si hay alguien aquí que quiera levantar su mano y entregar su vida al Señor, esté con Él, puede levantar su mano, quiera que esté. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien aquí que quiere ponerse a cuenta con Dios, hermano, mire, este es un momento clave porque la gente necesita volver a Dios. Y si usted no está aquí, gloria a Dios por lo que están acá y están en paz con Dios. Yo quiero orar, póngase de pie, por favor. Repita conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por toda mi maldad, por todos mis errores, por todos mis defectos. Te suplico que tengas misericordia de mí, que me perdones, por favor. Límpiame de toda falta delante de tu presencia. Te ruego, por favor, Señor, me perdones. Mi vida está en tus manos. Hoy estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy en medio de tu pueblo y puedo juntamente a mis hermanos alabar y bendecir tu nombre en esta iglesia. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí sano, orando y alabando, cuando muchos otros, Señor, ahorita están necesitados hasta de aire para respirar. Pero tú me has dado vida, me has dado bendición, salvación, y te lo agradezco. Pero también sé, Señor, que necesito cada día más de tu presencia para hacer tu voluntad, para agradarte y estar preparado para cuando vengas por tu pueblo. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ayúdame a hacer tu voluntad, que nada ni nadie me aparten de ti. Me agarro de ti, Señor, porque te amo, te necesito. Tú eres la razón de mi existencia, tú eres la razón de mi vida, Señor. Estoy enamorado de ti. Dígaselo. Te amo, Dios mío. Te amo, Señor. Tu palabra dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y yo te amo, Dios mío. Te amo. Te amo, Señor. Cuando Pedro fue restaurado, tú le dijiste, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Pedro, ¿me amas?
A Dios lo que le interesa es si lo amas o no. Eso es lo que Él quiere saber, si lo amas o no. Puedes creer en Él, hasta los demonios creen y tiemblan. Otra cosa es que lo ames. El diablo no ama a Dios aunque cree en Él, sabe que Dios existe. El Señor quiere saber si lo amas. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices, Señor, te amo, te necesito, Señor? Eres mi vida, te adoro, te bendigo, eres lo más maravilloso que ha llegado a mis vidas, Señor. Conocerte ha sido lo mejor que ha pasado. Aunque miles te desprecian, rechazan la cruz y el evangelio, rechazan tu palabra y te rechazan a ti, Señor. Yo te amo, te adoro, Señor, te necesito. Te acepté y te acepto como mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida. Te amo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por todo lo que haces en mi vida y a través de mí. Te lo agradezco, Señor, porque hoy puedo reconocer que sin ti no soy nada. No tengo nada y no puedo nada. Todo te lo debo a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Bendigo tu nombre. Te exalto, todopoderoso Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, les guarde, hermanos, hermanas y suegritas. Mire, por si acaso, los que tengan interés en el libro, por favor, Historia del Futuro y Real Sacerdocio, a todo color. Este material está con la hermana Yamilet. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad